Lo baja y después lo vuelve a subir. Cuidado. Ya. Chicos, el Eso efecto creo que agua. Ya hicimos el salmón. Esto, ¿por qué se tiende a agitar, chicos? Y se lo digo para que ustedes lo vayan identificando. El calor que genera la pieza, si nosotros llegáramos y la ingresáramos de esta forma, automáticamente produce burbujas. ¿Cierto? Y la burbuja tiende a separar el agua, porque lo que habría dentro de la burbuja habría gas. Y en este caso tiende a separar el agua del material y no se genera, en este caso, el temple. ¿Ya? Porque tiende como a proteger la pieza. ¿Ok? Por eso se agita, en este caso, la pieza en particular. Agua. Ya, vamos por aceite. Me da miedo todo porque en teoría el volumen de aceite debería ser un poquito mayor. Siempre con ese juego, profe. Así es. No sé si ustedes han visto alguna vez los herreros. ¿Cierto? Los herreros, ¿qué hacen? mueven la pieza con el aceite. Los herreros tienen... Mira, todavía está caliente. En este caso es un DWF15 que tiene, es de alta densidad, y al tener alta densidad también tiene unos materiales sólidos en su interior, en lo cual a nosotros nos ayuda a que no sea inflamable. Claro, en este caso, en teoría tiene que ser un aceite especial para poder generar... No puede ser aceite usado. Mira, aceite usado yo he visto que lo ocupan, pero el volumen de aceite usado tiene que ser mayor. Porque si tú ocupas un volumen menor en base a una temperatura tan alta, esto va a generar que de una u otra forma se inflame. Ya tú teniendo un mayor volumen vas a tener la capacidad de poder moverte en el aceite sin el problema de que el aceite vaya a ir tomando temperatura. ¿Me entiendes? Lo vamos a dejar acá ahí. Después lo limpiamos y lo trabajamos. O sea, vamos a dejar uno dentro del horno. A ver, sacamos el aceite. Ah, lo queda el... Creo que era el recocido. ¿Otro templado después? No, ese es el revenido. Sí. El recocido. A ver, está el normalizado. El normalizado es el que se queda dentro del horno para que su temperatura no caiga o no precipite en forma directa, o sea, de 850 hasta 20 grados Celsius. El normalizado se deja a temperaturas, no, es el recocido. El normalizado se baja con el horno, se baja a temperatura controlada, es decir, que su diagonal es bastante amplia, entonces tiene que un tiempo mucho más largo en enfriarse. Y en este caso el recocido, yo lo saco y lo dejo a temperatura ambiente. ¿Ya? Al dejarlo a temperatura ambiente, obviamente va a empezar, su caída ya no es tan así ni tan así, sino un poquito menos diagonal, que en teoría ya va a perder. Por eso yo le explicaba recién que era más fácil que un material ganado perdiera calor, y es más fácil que pierda calor un material en particular. Vamos a sacar la pieza y ahí la vamos a dejar en temperatura. Y ahí está la pieza en temperatura, lo que lo vamos a generar. ¿Ya? La superficie yo les explicaba, presencia de oxígeno tiende a generar lo que tipo ceniza. Tipo ceniza que queda en la superficie. ¿Ya? Ahora, estaba en 850, en este minuto debe estar en 500, 600 grados Celsius, porque tú pierdes mucho más fácil el material. Y si ustedes se dan cuenta, la mufla que ustedes ven ahí está el rojo vivo. Al no haber presencia de oxígeno, no sale el fuego sobre la superficie, porque es mayor la presencia de calor que hay dentro en particular. Y en este caso, lo que vamos a hacer es esperar que se enfríe. Se les va a pasar lija. Necesito que lijen la cara de acá y la cara que está en el otro lado.
¿Para qué? Para que nosotros podamos determinar, dependiendo de los tratamientos técnicos que se hicieron, cuál fue el que tomó mayor dureza. Si yo les preguntara a ustedes cuál fue el que tomó mayor dureza, ¿cuál es? Salmuera. Y el que tendría que tener menor dureza, Aire. de los 5 tratamientos, ¿solamente ese? No. El normalizado. El normalizado debiera tener una menor dureza. Chicos, ¿alguna duda o consulta? Profe, para un pan templado, ¿se puede usar también soplete o es necesario usar siempre horno? A ver, en la minera se ocupa el famoso soplete o dragón que se le llama, ¿cierto? El templado, temple en particular, es dureza solo en la superficie. Ojo con ese detalle. Pero si yo te dijera, ¿dónde es mejor templar? ¿En un horno o con un soplete? Yo te diría en un horno, porque el calor pasa a ser constante en todas sus caras. Cuando tú calientas con un soplete, focalizas la temperatura en un lado, pero en un minuto tienes que moverte. Al moverte significa que, volvemos al anterior, pierdes calor más rápido y significa que de una u otra forma no estás generando el temple correspondiente. Ahora, afuera se habla mucho, yo he visto, se habla mucho de llegar al rojo cerezo. Sí. El rojo cerezo para nosotros no significa nada, porque tu temperatura tiene que estar sobre los 700 grados Celsius. Entonces yo no logro identificar si está sobre los 700 o no, si estamos hablando de temple. Y el temple solamente se va a dar en la superficie, dependiendo del material. También el material ahí te pone resistencia a la temperatura o simplemente pasa más rápido. Entonces vamos a hacer todo incierto, no vamos a tener como una claridad de lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, también me he dado cuenta que algunos viejos sacan y lo echan en cal. ¿Qué influye el cal? Según la teoría, que el enfriamiento es más paulatino. Es más lento. Se protege de la temperatura y impureza del ambiente. De la impureza del ambiente. Es solamente eso. Que en teoría protege del oxígeno, en hecho porque es como harina en este caso, y tú lo ingresas ahí y ya no estarías produciendo esa casa, sino que en menor cantidad. No sé si cuando la sacan no se nota mucho ese punto, pues llegan y lo aplican ahí, y ahí ¿qué es lo que empieza a suceder? Que la temperatura está en un cierto, o sea, la pieza está en un cierto calor, empieza a transmitir la temperatura hacia adentro. Entonces su velocidad de enfriamiento no cayó así, sino empieza a caer así. ¿Me entiendes? Sería algo como normalizado. Muy parecido al normalizado. Y ahí estaría de cierta forma perdiendo o ganando dureza. Perdiendo dureza. ¿Y qué ganas? Ductilidad. ¿Cierto? Ahora, hay hartas cosas que de repente ustedes tienen que darse a conocer. Supongamos el ejemplo que siempre les pongo a ustedes. El cromo, cuando ustedes ven algo cromado, el cromo tiene una alta dureza. Pero el acero que está en el interior no puede ser de alta dureza. Tiene que ser de baja dureza. Y a ustedes me van a decir, ¿pero por qué? En razón, porque el material adentro tiene que moverse, tiene que ser dúctil. Porque si fuese todo de la misma dureza que tiene el cromo sobre la superficie, pasaría a ser frágil. ¿Cierto? Y ahí estaríamos dentro de lo que no se estaría cumpliendo la función, en este caso, del trabajo. ¿Alguna duda, chicos? Volviendo al tema de la cáscara, por decirlo así, no pierde Propiedad material, hablemos de moneda, esa moneda no pierde material, solamente es oxígeno, puramente oxígeno. En teoría, si tú me dices que va a perder dimensiones, sí, hay una pérdida de dimensión, como te decía en un minuto, pero es muy mínima. Pero no es producto de la cáscara que se le saca. No es eso. eso, es lo que está sobre la superficie de la Claro. Dice, bueno, el mito soldador activo, que al calentar el material se produce esa cáscara. Y digo, no la calenté mucho, estáis perdiendo material, estáis perdiendo espesor. No, es solamente la presencia de oxígeno que tiene en la superficie. Hay una pérdida de material, pero es por la contracción que le pegáis y la precipitación del temple. Que sí hay una pérdida, pero estamos hablando de milésimas de milímetros. O sea, en un efecto, ¿qué sucede? Que cuando un tornero manda una pieza a templar o a hacer algún tratamiento térmico, la manda sobredimensionada, pero también es un gran riesgo mandarla muy sobredimensionada. Porque yo te dijera ya, ok, mándala 400 y tú la mandaste 401,
que es 1 milímetro más, el temple, hay temples que son 7 décimas. Es decir, que cuando tú saques el milímetro que tú le mandaste de exterior, le sacaste todo el temple que tuvo la pieza y te mandaron la pieza nuevamente como tú la enviaste. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Por lo general la mandan 420 milésimas de milímetro. O sea, tenéis 420 milésimas que estaríamos hablando menos de menos de 5 décimas. Entonces, significa que por último va a agarrar 3 o 4 milímetros, o sea, 3 o 4 décimas de dureza Hacia adentro, claro. hacia adentro. Esas son las grandes importancias que tienen que tener dentro de ellos. Ahora, para un soldador esto es muy importante. El soldador tiene que saber conocer el material que está trabajando. No es llegar y soldar cualquier pieza. Supongamos una fundición. Ahí existen 3 tipos de fundiciones: grises, nodulares y ya. ¿Cuándo se habla de fundición? ¿Cuándo se habla de acero? El acero se habla de cuando el porcentaje de carbono está entre 0,1 hasta 1,75, 76 o 2%. Cuando habla del 2%, 1,76 hacia arriba hasta 6,67, tú estás hablando de una fundición. El acero, tú vas a llegar y soldar. Mira lo que te estoy diciendo, cuando están dentro de esos rangos de porcentaje. Fundición no es llegar y soldar. ¿Por qué? Porque hay una presencia alta de carbono. Es decir, que si yo parto de 20 grados Celsius y le meto soldadura, fracturo de inmediato la pieza. Entonces me obliga a mí a hacer un proceso de precalentamiento. Y ese proceso de precalentamiento está entre los 150 grados Celsius a 250 aproximadamente. Hay gente que lo sube a 450 y hay libros o textos que dicen 600. En 600 ya genera un cambio de fase. Eso se lo ha hecho acá y lo hemos hecho. Ahora, dependiendo la fundición que tú estés trabajando, hay fundiciones nodulares que por sí, si ustedes en algún minuto tienen la capacidad de poder verlo, si nosotros viéramos nuestra pizarra y tiramos manchas negras en todos lados, se le llama fundición nodular, veríamos puras pequitas. Y todas esas pequitas son grafitos, son acumulación de carbono, si no acumulado en diferentes puntos, y esa es la fundición más grave en poder soldar. Porque si tú justo soldaste en donde hubo una presencia de grafito, autoendureciste el material y ahí es donde se fractura. ¿Ya? Por eso no es llegar y soldar dentro de lo que son los materiales que se necesitan. ¿Alguna duda? Habla de precalentamiento, ¿qué hay con el postcalentamiento? ¿O ya no es necesario también? El postcalentamiento, o sea, después de haber O sea, soldado, del soldeo, proceso de soldeo, viene un postcalentamiento. mandarle otro calentamiento sobre después de soldar. Ya. O un enfriamiento muy paulatino. Ya, ¿sabes? En razón de eso es para que de una u cierta forma no genere estricciones. ¿Ah? Tensiones o estricciones. ¿Qué significa en particular? Que no se tensione la pieza. Ahora, ¿qué es lo que estás buscando? Si lo pensamos bien, lo pensamos muy bien, es que no precipite rápidamente la soldadura. El enfriamiento sea lento, no sea El brusco. enfriamiento ¿Es sea recomendable lento. entonces un Sí, postcalentamiento, de todas maneras? si tú me dices a mí, profe, le paso, mientras el soldador va y después yo puedo ir atrás pasándole un poquito soplete o algo, yo lo recomendaría. Además de cubrirlo, no sé, Mantas con pica, gas, cosas así. Por eso lo hacen, para poder liberar después las tensiones de un material. Ok. Sí, yo en ese caso, la mayoría hoy en día lo hace y después de haber hecho eso también le pegan le hacen ¿cómo se llama? Que le meten unos sensores y lo hacen vibrar. No, el ultrasonido es para ver discontinuidad del material. Pero le hacen vibrar para que liberen las tensiones residuales que se le llaman. Se le golpea. También se le golpea. Es que uno se llaman tensiones residuales y el otro son restricciones. Ahí está las tensiones residuales, son las que acumula un material cuando es enfriado en una precipitación bruscamente, que en teoría queda tenso el material. Y la otra son las restricciones, que el material se contrae, pero no te deja después volver a su estado normal. O sea, Se puede liberar la recomendable tensión. un postcalentamiento y además un golpeteo. Sí, Recomendable. porque ahí estarían liberando las tensiones residuales del material. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, todavía está caliente. Con este van para afuera y ahí la lijan por ambas caras. Vamos a tomar dureza, así que mientras ustedes lijan, yo tomo dureza con el otro grupo.